Muchos podcasters nos obsesionamos con que nuestro podcast sea la respuesta a una pregunta, que después de escuchar nuestro contenido, la audiencia no tenga necesidad de ir a googlear, de ir a buscar más información sobre el tema a otro lado. Y eso creo que es un error. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a una nueva entrega de Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Hoy para hablar de este episodio lo iba a titular Haz las preguntas correctas, pero creo que va a tener otro título, perdón, que pueda tener un poquitito más de clickbait. Te decía lo de la respuesta, ¿no? Y te pongo dos ejemplos. Yo aquí hablando sobre podcasting intento dar certezas, ¿no? Pero bueno, en realidad no me cuesta demasiado porque como cada vez que hablo de mi experiencia personal. Lo que estoy diciendo en realidad es una verdad, es una certeza porque es algo que yo creo, que yo entiendo, que yo estoy probando, que yo estoy experimentando, pero por lo general cuando hacemos un podcast, y muchas veces esto no pasa con lo bien o mal llamado síndrome del impostor, que tiene que ver con que queremos que nuestro podcast sea la respuesta absoluta. Queremos que nuestro podcast le brinde a la gente una certeza y dudamos. Por ejemplo, ya sea que yo esté hablando de podcasting, de The Walking Dead o de Star Wars, antes de grabar un podcast, antes de hacer una afirmación, si esa afirmación es la correcta o no. Al menos quienes tenemos algo de humildad. Bueno, en ese sentido, yo creo que es un planteo equivocado. Nosotros no tenemos que buscar que nuestro podcast sea la respuesta a una pregunta sobre el tema que estemos grabando. Que no necesariamente tenemos que ser dueños de la verdad, porque eso ya lo hacen muchas otras personas mejor que nosotros e incluso a nosotros como creadores, como consumidores, puede no gustarnos esto de que otras personas nos quieran dar su verdad, ¿no? Mi verdad no tiene por qué ser la misma que la de ustedes. El enfoque que deberían tener nuestros contenidos es que sea no que sea una respuesta, sino que sea la pregunta. No responder, no buscamos dar una respuesta con nuestro podcast, buscamos hacer las preguntas correctas. Una serie de preguntas que nos puedan ayudar al tema que nosotros decidimos para hablar, a reflexionar sobre diferentes cuestiones relacionadas con ese tema, ¿no? A menos que seamos un experto, a menos que estemos sentando cátedra y tengamos que estar dando, que la gente venga a buscar de nosotros una respuesta. Si no es así, si no somos los expertos, si no tenemos una diplomatura, bueno, nadie nos va a escuchar esperando que les demos una solución. Todo lo contrario, lo que va a querer la gente que nos la ayudemos es que reflexionemos juntos, que lleguemos tal vez a una posible lista de conclusiones juntos o que plantearnos ciertas dudas. Se trata de guiar a la gente, ¿no? De guiarnos por el camino del descubrimiento, planteando, como te decía, determinadas preguntas que nos acerquen a una conclusión. Estos interrogantes, estas series de preguntas que pueden ser el guión, ¿no?, de nuestro podcast, nos pueden llevar a servir a avanzar en el episodio reflexionando sobre cada una de estas cuestiones y así ayudarnos a realizar un análisis profundo justamente desde la curiosidad, desde el desconocimiento y, por qué no, también desde el atrevimiento. Si nosotros planteamos las preguntas correctas y las desarrollamos de manera ordenada a lo largo de una charla, a lo largo de una tertulia o a lo largo de un monólogo, como es mi caso, bueno, vamos a lograr despertar la curiosidad, la nuestra y la de la audiencia. Vamos a lograr mantener la atención y vamos a generar feedback también, porque eso va a tener ganas de que la gente responda a estas preguntas que nosotros estamos generando. Y bueno, si nosotros planteamos el podcast, el guión de nuestro podcast, a través de interrogantes, no sé, 5 o 6 preguntas que queremos responder, que queremos pensar por lo menos en responder en nuestro podcast, los podemos utilizar también como disparadores para publicar un tweet, hacer una publicación en Instagram, ya sea en un carrusel o en un reel, digamos, elaborar las preguntas correctas y desarrollarlas, nos abre las puertas también a llamar la atención en cuanto a la promoción del podcast, ¿no? Lo que pasa es que a veces es muy complejo hacer las preguntas correctas. Nos sentamos a hacer la review de una película, a hablar, y queremos contar nuestra opinión, queremos contar lo que nos pasó, pero tal vez podemos elaborar las preguntas correctas, ¿no? Y bueno, mirá,
te pongo el ejemplo que lo tengo por acá anotado, ¿no? Vamos a imaginar una review. Yo hace poco lo conté en Series Reality Podcast, la saga completa de Rápido y Furioso. No la había visto nunca, la empezó a ver mi nene de 13 años y la terminamos viendo en familia y me encantó, algo que siempre me había negado a ver. Al final me terminó gustando. Y vamos a imaginar que queremos hacer una review de Rápido y Furioso, pero que queremos abordarlo con una serie de preguntas que nos inviten a la reflexión. ¿Por qué te digo Rápido y Furioso? Porque me parece que tiene más sentido poner un ejemplo con algo que por lo general no analizaríamos, no reflexionaríamos. Hablaríamos de la espectacularidad de Rápido y Furioso, hablaríamos de las escenas de acción, hablaríamos de los coches, hablaríamos de las mujeres, ¿por qué no? Hablaríamos de la muerte de Paul Walker, pero no necesariamente reflexionaríamos sobre el impacto que Rápido y Furioso a todo gas, ¿no? Espero que lo entiendan todos, Fast and Furious, por el impacto que esta película podría tener. O sea, me parece más importante hacer que el ejemplo puede ser mejor haciéndolo de manera casi graciosa con una película como Rápido y Furioso que haciéndolo con el avance de la inteligencia artificial, ¿no? Que son todos interrogantes. Bueno, ¿qué preguntas me haría yo para elaborar un guión sobre Rápido y Furioso? Por ejemplo, ¿cómo ha influenciado Rápido y Furioso el género de películas de acción? ¿No? ¿Hay un antes y un después? Bueno, seguro que lo hay. ¿Cuáles son algunos de sus elementos, de los elementos más distintivos de esta franquicia? Estoy seguro que a medida que voy haciendo las preguntas, a vos se te están viniendo las respuestas, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la representación de la diversidad racial y étnica y cuál ha sido su impacto? Siempre hablando desde la perspectiva de Rápido y Furioso. ¿Cuál ha sido su papel en la cultura del automovilismo y las carreras callejeras? ¿Qué impacto ha tenido en la industria del entretenimiento? ¿Qué aspectos técnicos han hecho que sea tan atractiva? ¿Cómo ha influido en la música, la moda y en otros medios esta saga? ¿Cuál será su legado en la historia del cine? ¿Crees que seguirá siendo relevante dentro de 10 años esta saga de películas? Bueno, estas preguntas son las que yo te digo que nos pueden realizar a un análisis profundo, y vamos a suponer que estamos en una tertulia de 3 o 4 personas hablando sobre la película y elegimos 5 de estas preguntas para desarrollar. Se puede dar un debate muy, muy interesante en el que también terminemos hablando de cuestiones técnicas de la producción de la película y de estas cosas que nos gustan hablar a los que tenemos podcast sobre series. Y aquellas preguntas que no podamos responder, tal vez sean resueltas por la audiencia. Tal vez a nosotros no se nos ocurre qué aspectos técnicos, porque no tenemos conocimientos técnicos, qué aspectos técnicos han hecho que esta película sea tan atractiva. O tal vez no sabemos cuál será el legado que esta película puede tener en la historia del cine. Y tal vez eso esté entre la audiencia, ¿no? Y si tal vez esa respuesta surja de la audiencia y nos ayude también a generar mayor interacción. Esto que te estoy comentando, estas preguntas no se me ocurrieron a mí, como te decía, es muy complejo elaborar esta serie de preguntas, ¿no? Te voy a dejar un atajo también para elaborar las preguntas para tu próximo podcast. Estas preguntas las generé con ChatGPT también. Hace poco vengo a full con ChatGPT, ¿no? Y el prompt que utilicé para que me genere estas preguntas fue: le pedí a ChatGPT lo siguiente: actúa como un marketer experto con 10 años de experiencia en la creación de contenido sobre cine y series en formato podcast. Dame una lista de 10 preguntas que pueda desarrollar en un podcast para analizar el impacto que la saga Rápido y Furioso tuvo en la historia del cine. Ese es el prompt que yo utilicé para que ChatGPT me diera esta serie de preguntas. Reemplazás Rápido y Furioso, reemplazás podcast, reemplazás la historia del cine y seguro te va a dar preguntas muy interesantes para que puedas elaborar, sobre las que puedas reflexionar en tu próximo podcast.